Hola a todos, pues bueno, la clase la tomamos aquí a distancia, es parte de la mudanza, pero bueno, no se quedan sin clase de filosofía, no se quedan sin que yo salga en un video, entonces, pues bueno, a partir de lo que hemos visto en clase, hemos ya visto las partes metafísicas, hemos visto qué es el ser, los diferentes tipos de existencia que hay en el ser y cómo cada uno de estos seres se van manifestando de diferentes formas. Primero tenemos a los seres ideales, luego tenemos a los seres materiales y finalmente los metafísicos. Dentro de los materiales podemos dividirlo en que hay seres naturales y hay seres artificiales. La diferencia entre una piedra y una pluma es que una está hecha por el hombre y la otra está hecha de manera natural. A partir de los seres naturales podemos dividirlos en dos: los seres animados y los seres inanimados, o los seres vivos y los seres no vivos. Los seres vivos se caracterizan porque tienen un movimiento interno, tienen movimiento propio. En cambio, los seres no vivos o inanimados tienen un movimiento que necesita de una fuerza externa que no es de ellos mismos para poder proceder. Bueno, dentro de estos seres, como tienen movimiento, entonces se encuentran animados. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen alma. Y como alma se entiende, hay tres tipos de movimientos, o sea, tres tipos de alma. El primer tipo de movimiento es el crecimiento. Y esto lleva a un cambio. Del cambio nosotros procedemos a distinguir las plantas nada más. Solamente las plantas crecen y cambian. Por otro lado, los animales van a tener un movimiento local. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente crecen y cambian, sino que además se trasladan de un lado a otro. Por otro lado, también está el movimiento racional, o lo que conocemos como pensamiento. Este movimiento solamente lo tienen los seres humanos. Pero para pensar, primero necesitamos crecer, cambiar, trasladarnos de un lado a otro y entonces ya pensamos. Es por eso que el hombre es lo más alto de la escala natural. Ahora bien, a partir de esta escala, nosotros vimos que entonces hay tres tipos de alma. El alma nutritiva, que crece y cambia; el alma sensitiva, que crece, cambia y siente; el alma racional, que crece, cambia, siente y piensa. Y así nos da los tres tipos de seres. Por otro lado, dentro de los seres ideales están los seres mentales. Solamente existen en nuestra mente. La fantasía, el lenguaje, las matemáticas y los idiomas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre y cuando refieran a las cosas, siempre van a ser. Por otro lado, también veíamos que todos los seres coinciden en que tienen 4 causas. Estas causas son lo que constituye al ser: la causa material, que responde a la pregunta ¿de qué está hecho?; la causa formal, que responde a la pregunta ¿qué es?; y la causa eficiente, que responde a la pregunta ¿quién la hizo? Y la más importante de todas, con la primera con la que se inicia algo, pero la última en cumplirse, que es la causa final: ¿para qué está hecho? Si nosotros nos damos cuenta, los niños nos preguntan este tipo de cosas y la forma en la que nosotros les damos el avión o los dejamos pasar es ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Lo que hay que hacer es enfocar el conocimiento para que lo hagan propio. Por otro lado, también vimos la cuestión del acto y la potencia. Si ustedes recuerdan, leyeron un pequeño artículo que distingue el acto de la potencia. Acto es lo que ya es, potencia es lo que puede llegar a ser. Por ende, tú no puedes tener posibilidad sin ser algo. ¿Esto qué quiere decir? No puedes ser cualquier cosa, sino ya eres algo definido y a partir de eso definido, tú tienes cierta potencialidad. Ejemplo, los hombres nunca van a poder volar. ¿Por qué? Porque no está en su potencia natural el llegar a desarrollar alas. Por otro lado, también tenemos los principios de la realidad natural. Los que nos interesan son 3. El principio, que es el principio de no contradicción. Este principio te dice uno no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo las mismas circunstancias. Por otro lado está el principio de el todo siempre es mayor a la parte. Nosotros no podemos juzgar una cosa por una particularidad que tiene, sino hay que buscarlo del todo. En este caso, en este estudio, por esta materia, vamos a estudiar a todo el hombre, todo lo que lo conforma, pero vamos a ir parte por parte. El no tener una de estas partes no elimina que haya un hombre. Es más de un solo aspecto. Y por otro lado, también decíamos del principio que 2 cuerpos no pueden estar en el mismo, ocupar el mismo espacio. ¿Qué quiere decir? Yo no me puedo sentar exactamente en donde tú estás. Esto significa que para la composición del hombre, la materia
y la forma, que quiere decir el alma no es material. Si el alma fuera material, no podría ocupar el mismo espacio que nosotros ocupamos corporalmente. Una vez dicho esto, que me parece que es el repaso que normalmente hacemos con el esquema, si ustedes pueden ir haciendo el esquema, estaría muy bien, y esto sería requisito para saber que están tomando la clase. Es decir, tienen para entregar el esquema, este resumen que hemos hecho de las clases, hay que entregarlo en la plataforma, subirlo, y entonces de esa forma nosotros podemos darnos cuenta que ustedes van poniendo atención. Ahora, también hicimos un recorrido histórico. Este recorrido histórico es muy importante. En los recorridos históricos nosotros nos dábamos cuenta de el estudio del hombre, cómo ha pasado a través del tiempo. Empezamos desde los nómadas y terminamos, si mal no recuerdo, en Aristóteles. Fueron muchos filósofos, fueron muchas ideas, y también forma parte del estudio que nosotros vamos haciendo. Ahora, el recorrido no solamente se queda en los clásicos, sino que además este recorrido tiene que ver con los siguientes temas. Me parece que ustedes también tienen para la siguiente clase que nos veamos, ahora sí, físicamente, esperemos. Bueno, pues la tarea que tienen que entregar es la definición hombre-persona, para ver cómo hemos cambiado de la definición clásica griega que termina con Aristóteles hacia lo que es la persona ya desde una tradición que es cristiana. Ustedes ya hicieron una tarea que tiene que ver con la cuestión de las escuelas helenísticas. Bueno, pues con esta lectura de hombre-persona hay que hacer una cuestión muy parecida, sacar ciertos puntos relevantes de la lectura para que tengan el contexto. Ahora, después de Aristóteles siguen las escuelas helenísticas, ahí ya no tenemos que decir nada porque ustedes ya son expertos en eso. En cuanto al contexto histórico, pues tiene que ver con la falta de una identidad propia, que normalmente el rey es el que da esta identidad, pero bueno, ahora se tiene que ir por parte de la lucha personal por conseguir esa identidad, y esa identidad tiene que ver con la felicidad. Ahora bien, lo que nosotros ahorita estamos proponiendo es el inicio del cristianismo, cómo el cristianismo mueve al mundo, cambia todas las ideas, cambia toda la estructura mental y, por supuesto, la filosofía. Entonces empiezan a surgir diferentes filósofos que quieren justificar cómo es posible que un Dios se haga hombre. En este recorrido histórico vamos a empezar con Boecio, que es lo que ustedes tienen en la tarea que tienen que entregar. Pues es la idea de que Boecio tiene un conflicto. ¿Cómo es posible que un hombre pueda recibir toda una deidad? Es decir, es como si el hombre se volviera una planta, sin perder sus propias características. Sería absurdo. Para eso es necesario una nueva definición. Esta nueva definición la propone Boecio en cuanto persona, ya no hombre. Si ustedes se fijan, cuando nosotros decimos persona, pensamos que es un hombre. En realidad no. Cuando nosotros decimos persona, no es redundante decir persona humana, sino que más bien la persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional. Como nosotros ya lo veíamos, la sustancia es lo que permanece, es el compuesto de las cosas. El hombre es cuerpo y alma, no es cuerpo y no es alma, sino las dos en conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A la hora de ser cuerpo y alma, el hombre necesita de ambas para subsistir. Si le quitamos el cuerpo, no hay hombre. Si le quitamos el alma, no hay hombre. Entonces, en este caso, substancia es el conjunto de cuerpo y alma. Individual, que se distingue de los demás, no es un producto en serie, sino que este individuo no solamente se distingue por su materia, sino que además por sus actos, por sus operaciones. De naturaleza, que tiene un movimiento. ¿Qué movimiento? Racional. Por eso, persona va a ser sustancia individual de naturaleza racional. En este caso, el hombre no solamente es el único ser que es sustancia individual de naturaleza racional, sino que hay otro ser que lo tiene. Y esto nos vamos a meter un poquito en teología, porque es el contexto en donde nos encontramos, y es la persona divina. Si ustedes recuerdan o conocen la definición de la Santísima Trinidad, que es todo un misterio, que lo vamos a develar en estos videos, espero hacerlo bien. Eso sí, lo estoy haciendo rápido porque no hay preguntas, pero bueno, la parte de Dios es una sustancia porque permanece, es individual porque se distingue de las otras personas. La definición de la Santísima Trinidad es 3 personas distintas, un solo Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay 3 dioses? No, son 3 personas distintas en un solo Dios. ¿Estas personas son humanas? No, son personas divinas.
Por eso es sustancia que permanecen, individual. Dios Padre no se confunde con Dios Hijo y Dios Hijo no se confunde con Dios Espíritu Santo. Por ende, Dios Padre tiene la función de crear, que es una operación, no tiene materia, pero sí operación. Dios Espíritu Santo tiene la función de santificar y Dios Hijo tiene la función de redimir. Por ende, cada uno de ellos, por sus operaciones, no por su materia, porque no la tienen, se distinguen y por eso son individuales. De naturaleza, ¿cuál es la naturaleza? El movimiento propio de Dios es perfecto, es el pensamiento, que es circular. Yo me doy cuenta que estoy pensando y me puedo dar cuenta que me estoy dando cuenta que estoy pensando y me puedo dar cuenta que estoy pensando porque me doy cuenta que estoy pensando lo que estoy pensando. Entonces, si ustedes se fijan, el movimiento circular, el racional, es un círculo y el círculo es perfecto. Por ende, Dios, su movimiento, o sea, su naturaleza va a ser racional. Solamente se piensa a sí mismo. Entonces, con esta idea nosotros tenemos a Boecio, que a su vez San Agustín va a complementarlo con develar el movimiento de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad funciona exactamente igual que una familia. El hombre está, Dios Padre, se conoce a sí mismo. Cuando te conoces a ti mismo, te amas. Y cuando te amas, eres capaz de amar a alguien más, porque lo conoces. Esa otra persona que se ama a sí misma y se conoce, en el amor que hay entre las dos personas, surge el Hijo. Ahora bien, ¿el Hijo es inferior en dignidad? No, comparte exactamente la misma dignidad. Es por eso que Dios Padre, cuando se conoce a sí mismo, está Dios Hijo. Dios Hijo, cuando se conoce a sí mismo y se ama, ama a su Padre, y en el amor entre ellos dos está el Espíritu Santo. Por ende, el Espíritu Santo no es inferior y no es de otra categoría, igual que el Hijo. Es por eso que la Iglesia defiende la familia, porque es un reflejo tal cual de lo que es la Santísima Trinidad. Ahora bien, el siguiente filósofo que vamos a tener es Santo Tomás de Aquino. El gordo Tomás lo que hace es sistematizar toda la filosofía y la teología y la establece en un orden en sentido de cuestiones, respuestas a las cuestiones y la respuesta final. Y con eso nosotros ya tenemos algo estructurado. Es lo que da pie a lo que se conoce hoy día como el Catecismo de la Iglesia Católica. Una vez pasados estos grandes filósofos que también tienen teología, es parte de esa misma identidad que los distingue, vamos a pasar a la época moderna. Y ahora tenemos a Descartes. Descartes lo que hace en la época moderna es que retoman a los clásicos en el Renacimiento y por medio de la ciencia concibe una idea mecanicista del hombre. ¿Qué quiere decir? Que el hombre tiene un cuerpo que es una máquina perfecta. No necesita el alma para darle vida, sino que más bien tiene el alma para darle sentido a todo. Esa es la diferencia radical que tiene con lo que hemos visto en Aristóteles. En Aristóteles el cuerpo necesita el alma. En Platón el alma no necesita del cuerpo, sino que más bien es su cárcel. Bueno, pues en Descartes el alma lo único que hace es darle sentido. Lo que importa es el cuerpo. Y entonces, de aquí surge una pregunta. ¿Cómo sabes que esto no es un sueño? Ahora bien, esta pregunta está en el foro de las actividades que hay. Lo que necesito es que comprueben cómo sabes que esto no es un sueño. Este maravilloso video de esta clase tan espectacular y que tanto les rompe la cabeza, ¿cómo saber que esto no es un sueño? ¿Qué distingue el sueño de la realidad? Una vez que lo hayan argumentado, necesito ver muchas participaciones en el foro. Mínimo denme 3 participaciones personales. Discutan entre ustedes, encuentren la razón. No son las sensaciones y tampoco tiene que ver con las necesidades básicas como el hambre, ir al baño, tener sed. Todo ese tipo de cosas también las soñamos. Y no intenten buscarlo en Google. Google no tiene la respuesta a este tipo de cosas. Si Google fuera filósofo, entonces quien les daría la clase sería Google. Bueno, Descartes establece lo que es la respuesta a este sueño, que es la duda. En el sueño no dudamos. Cuando nosotros dudamos, sabemos que pensamos. Y si pensamos, existimos. Por eso la famosa frase de Descartes. Pienso, luego existo. De esta frase lo que sucede es que nosotros podemos ir conociendo más las cosas. Ahora, ¿cuál es el problema de Descartes? Yo ya sé que existo, pero ahora ¿cómo sé que tú existes? Eso es un problema muy grande. La genialidad de Descartes es que confirma lo que nosotros pensamos. Pero ahora, ¿cómo puedo garantizar que la mesa existe, que la silla existe, que la lámpara existe? Ese es un problema, porque nada nos asegura. ¿Y qué tal si hay un genio maligno que nos quiere engañar en este asunto? ¿Cómo le hacemos para escaparlo? Bueno, la respuesta de Descartes es muy sencilla. Como Dios es un
ser bueno y es un padre que me ama, no me va a engañar. Y por eso salimos de la duda. Un poco tonto, ¿no? Cambiamos de un modo a otro, pero sin alguna reflexión. Entonces, toda esa grandeza que tiene Descartes, pues la perdemos en ese enfoque tan simple o un poquito barato, ¿no? Digámosle así. Ahora bien, ¿cómo salimos de este problema de Descartes? Bueno, cuando nosotros escuchamos música clásica, no solamente la escuchamos en los oídos, no es física, sino que también la escuchamos en el alma. Les puse unas ligas de los videos que íbamos a ver en clase y lo que necesito es que respondan en dónde la sienten, si es solamente en el cuerpo o solamente o va más allá, o sea, en el alma. Hay un filósofo que establece que la música está hecha para mover diferentes cosas. Si tú quieres ser grande, pues tienes que escuchar música que te eleve. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, hoy día tenemos un género musical que se llama reggaetón. Bueno, el reggaetón está enfocado solamente a una parte específica del cuerpo. Esa parte específica es la que mueve y de hecho, si se fijan, todas las letras van hacia esa parte. Ahora bien, si nosotros escuchamos banda, el tipo de música que nosotros tenemos, tambores, banda, todo ese tipo de ritmos así como el estómago, las tripas, entonces nos encogemos, nos hacemos hacia abajo cada vez que bailamos e incluso se nota. Ahora bien, hay otro tipo de música que mueve el corazón. Este tipo de música que mueve el corazón puede verse, por ejemplo, en el patriotismo, cuando suena el himno nacional, o digamos cuando estamos en un estadio de fútbol, sobre todo el mundial, y cuando la porra empieza a cantar Cielito Lindo. Eso nos mueve y nos conmueve tanto que podríamos incluso llorar. Si se fijan, ya no se queda solamente físico, sino que va un poco más allá. Finalmente está la música clásica, las grandes óperas, las grandes canciones que nos mueven más allá, están en la mente, pero no te la quedas tú. Bueno, el arte es un reflejo de la contradicción que establece Descartes. El cuerpo y el alma no son sustancias separadas que conviven, sino que se necesita una a otra. Como lo que propone Aristóteles en el hilemorfismo, el compuesto de cuerpo y alma para hacer al hombre. En este caso, Descartes falla y entonces se queda muy corto. Su pienso, luego existo es muy bueno, pero ya no avanza más. El siguiente gran filósofo que vamos a analizar es Kant. Kant lo que hace es que establece la diferencia entre un conocimiento como si fuera puro y duro, como haz cuenta una hoja de papel, y un conocimiento que ya tenemos nosotros pensado. Es decir, nosotros no conocemos como si no hubiera nada, sino que más bien conocemos a partir de ciertas categorías, ciertas ideas que nosotros ya tenemos en la cabeza. Ejemplo, piensa en algo que no tenga tiempo, que hayas conocido sin tiempo. No le pongas un pasado, no le pongas un presente y no le pongas un futuro. Si te fijas, no puedes hacerlo. En cambio, piensa en algo que no tenga un espacio. Necesariamente lo estás poniendo en un espacio. Tal vez ves negro y estrellitas como si fuera el espacio exterior. De todas maneras hay un espacio. Entonces dice Kant, todas las cosas que nosotros conocemos tienen un tiempo y un espacio, tienen categorías. Nosotros lo que hacemos es que vamos guardando en cajones ciertas ideas que nos van determinando cómo funcionan. Entonces, en un cajón están todos los colores, en otro cajón están todas las cantidades, en otro cajón están todas los accidentes en general, ¿no? Que son la relación, la pertenencia, la posición, la pasión, la acción, que son cosas que nosotros ya vamos catalogando, no están puestas de una manera sencilla, sino que las metemos en nuestros cajoncitos especiales en la mente. Entonces el conocimiento no viene puro y duro, sino que más bien nosotros lo vamos esquematizando según nuestro pensamiento. Ahora bien, el siguiente filósofo que vamos a analizar es un filósofo que habla desde las guerras mundiales, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es Sartre. Sartre dice que el hombre está arrojado de la existencia. Entonces lo único que le toca y está condenado es a morir. Y lo único que puede hacer es prepararse para la muerte. Otro filósofo, que es Nietzsche, dice todo lo contrario. Dice que el hombre está condenado a vivir. No le queda de otra más que vivir. Y en ese vivir tiene que vivir más, porque tiene que hacerse responsable de sus actos, de sus acciones y de sus decisiones. Entonces son estos grandes filósofos que hablan desde la sospecha. Ahora bien, en esta época también entra un gran personaje histórico que modifica y complementa el estudio del hombre, que es Freud. Freud, al hablar del psicoanálisis, él establece la relación que hay entre el cuerpo y el alma y entonces introduce lo que es la afectividad. En esta afectividad,
es la relación que nosotros tenemos con las cosas, con las personas. Y de ahí surge una gran rama del estudio filosófico del hombre, que es el personalismo. El personalismo incluye no solamente la parte corporal y la parte espiritual, sino que además esa conexión que hay entre cuerpo y alma es lo que conocemos como afectividad. Las emociones, lo que nos afecta del exterior y lo hacemos propio, pero no solamente afecta físicamente, sino también mentalmente. Es por eso que todo lo que nos sucede físicamente lo relacionamos con una idea. Es con esto que nosotros terminamos el recorrido histórico. Al parecer ya tienen muchos trabajos, muchas tareitas, que es lo que íbamos a ver en clase. Espero que lo respondan. De los videos simplemente respondan los apartados que les pongo como de entrega de tareas. Ahí respondan en dónde lo sienten y por qué, qué sentimiento les mueve y cómo ustedes pueden llegar a distinguir lo que sienten en el cuerpo y lo que sienten en el alma. Este es el último video que vamos a ver en esta clase. Tiene que ver con la cuestión de la tarea que hicieron. Tenían que ver la película de Helen Keller y relacionarla con los temas que hemos visto en clase. Si ustedes se fijan, estos temas van más allá. Si principalmente lo relacionaste con la caverna de Platón, esta discapacidad tiene mucho que ver. Ahora, el hombre, gracias a todas estas definiciones, y la persona humana, ya podemos distinguir dos cosas. Que cada filósofo lo ha analizado desde un punto de vista particular. Bueno, en este punto de vista particular, entre todos conjuntan lo que vamos a ver en este siguiente bloque, que es el conocimiento. El hombre conoce de una manera tan determinada que lo distingue de los demás seres. No quiere decir que los perros no conozcan, pero su conocimiento es muy distinto al del hombre. El perro conoce a partir de estímulos externos que lo obligan a actuar de una determinada manera, que es lo que conoceríamos como el conductivismo o el behaviorismo. Ahora bien, el hombre no solamente conoce por impulso, sino que además se da cuenta que está conociendo. En este caso, el conocimiento va a depender de distintas partes. Primero, el conocimiento solo se da en la gente o en los seres que son conscientes de sí mismos. Un perro no se pone a pensar si es perro o no es perro. No es como que veas un perro en Colomos y esté preguntándose si es perro o no es perro. Simplemente es perro. Ahora, conoce ciertas cosas. Bueno, las personas lo que hacen es que se dan cuenta que son ellas mismas, distintas a lo demás. Esto lo podemos ver con un bebé. Un bebé lo que hace es agarrar su mano y empieza a tirar del dedo hasta que le duele y entonces suelta y se da cuenta que ese dedo, esa mano, está relacionada consigo mismo. No es que se haga daño, sino que está aprendiendo cuáles son los límites de su persona, cuál es el límite hasta donde llega. Se dice, hay una teoría que dicen que los bebés creen que son parte de su madre, o sea, que más bien son la mamá y él son lo mismo. Me parece que esto dura hasta los 3 meses, hasta que se dan cuenta que la mamá no es una parte, una extremidad de él. Y también esto lo podemos ver cuando conocen esa diferencia y tú les das la mano, el niño lo que hace es agarrarla y va a tirar y va a hacer daño, pero no quiere decir que sea malo, sino que este dolor le indica cuál es el límite. Como no le duele, entonces empieza a disfrutar. Lo mismo pasa cuando muerden. Cuando el niño se muerde, ya aprendió que eso sí es suyo, pero cuando muerde a alguien más, entonces hasta lo disfruta y se ríe. ¿Por qué? Porque ya aprendió algo, ya aprendió a distinguir él de los demás, y por eso inicia el conocimiento. El conocimiento es darte cuenta que no eres otro. Este conocimiento también va a consistir de dos partes, un sujeto y un objeto. No se pueden conocer entre objetos. Por ejemplo, la mesa, el escritorio y la lámpara no se conocen. Están en contacto, pero no se conocen. Se necesita un sujeto, o sea, una persona, un ente racional que conozca el objeto. Incluso entre dos personas. Cuando dos sujetos se conocen, uno se vuelve el objeto de conocimiento del otro. Es por eso que terminamos casi estoqueando a la otra persona para saber su información. Bueno, pues en este caso el conocimiento no es espontáneo, sino que uno tiene que ponerse en actitud. No se aprende por ósmosis, no es que tú estés dormido y todo el tiempo estés aprendiendo, sino que para conocer necesitamos estar en actitud de conocer, estar dispuestos a... Y se conoce por medio de experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan, el hombre es el único ser vivo que se quema solo. No hay ningún perro que se queme solo. El perro sabe que el fuego es malo y se aleja. En cambio, el hombre
Ahí nos están avisando que está caliente y ¿qué es lo que hacemos? Metemos la mano al fuego y entonces nos causa dolor. Es por medio de la experiencia que nosotros logramos conocer las cosas. Si no lo hemos vivido, no podemos conocerlo. Tanto así que cuando estamos cerca de una alberca y alguien la toca y te dice, está fría, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A ver, y nos adentramos a tocarla. Y entonces nuestra conclusión es, sí está fría. Es un poco tonto y podría parecer inútil, pero nosotros no conocemos si no lo hemos experimentado. Esta experimentación es por medio de los sentidos. No se trata de, fui a la playa, me divertí, fue padrísimo, el sol, la luna, no. Sino que más bien es lo que siento. Ahora, esta parte en lo que sentimos, el conocimiento se divide en dos. La parte material, que es corpórea, y la parte espiritual. Ambas tienen dos facultades. Las facultades corpóreas son los sentidos y los apetitos. Los apetitos ya los vimos en Platón, en el mito de la auriga, con el apetito irascible y el concupiscible. En cambio, los sentidos hay dos, los externos y los internos. Los sentidos externos son los que te enseñó Miss Patty cuando ibas en el kinder. Y si no te acuerdas, nada más tócate la cara y te vas a dar cuenta de los sentidos externos. Y los sentidos internos, que ya tienen que ver más con la aprehensión de las cosas. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Espero ya para la siguiente clase adentrarme en esto. Supongo que van a tener muchas dudas. Ahora bien, en la parte espiritual, el compuesto espiritual, hay dos facultades, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia conoce las cosas y la voluntad tiende a ellas. ¿Qué quiere decir? Quiere. En este caso, el conocimiento va a partir de lo material, del compuesto material, para que la inteligencia conozca. Si no hay materia, no se puede conocer. Es por eso que los fantasmas no podrían existir. Porque el fantasma, para conocer las cosas o para identificar quién tiene enfrente, tendría que tener ojos o tendría cierta materia, lo cual eso no es posible. El alma sin el cuerpo no conoce y el cuerpo sin el alma tampoco. Entonces, a partir de ahorita el conocimiento va a ser nuestro estudio. ¿Qué quiere decir? El conocimiento es lo que hace que el hombre sea distinto al resto de los seres. Y es por eso que vamos a dedicar un estudio a cada una de las facultades del conocimiento. El conocimiento es esta relación entre sujeto y objeto. A partir de esto, espero yo ya encontrarlos a ustedes sentados en un salón y ya no dentro de una camarita.